Muy buenos días a todos, bienvenidos a este webinar de Processix. Hoy vamos a tener una sesión muy especial y gracias a todos por acompañarlos en la mañana de hoy. Bueno, les recuerdo, nuestra empresa Processix es una empresa especializada en consultoría, capacitación y soluciones para que estemos permanentemente optimizando la eficiencia operativa de las organizaciones. Y hemos tenido una serie de webinars que hablan de cómo estamos transformando nuestra realidad empresarial, con una serie de análisis de qué fue lo que nos pasó y qué hemos aprendido durante la pandemia. Y derivado de esto, ¿cuál es la realidad que queremos construir? ¿Cuál es esa nueva realidad que queremos para nuestras organizaciones? Estamos entonces completando hoy la serie de 4 webinars. En el primero tuvimos a nuestro invitado especial, el ingeniero Juan David Escobar de Suramericana. En el segundo, al ingeniero Mauricio Ferrer de Protección. En el tercero, al ingeniero Pablo Cusiño de Smart Consulting Services. Y hoy tenemos unos invitados muy especiales de Processix, ya se los voy a presentar. Realmente va a ser un honor poderlos tener juntos el día de hoy y escuchar pues todas sus opiniones en estos conversatorios. Quiero recordarles que si ustedes se perdieron alguno de estos webinars, los pueden ver porque quedaron grabados y están publicados en nuestra página web, en nuestra página de YouTube. Nos buscan en YouTube como Processix y ahí ven todos los videos de los webinars y pueden escuchar estas interesantísimas conversaciones que tuvimos. La de hoy también va a quedar grabada e igualmente será publicada. Empiezo entonces presentando a nuestros invitados especiales. Bueno, es maravilloso tenerte hoy con nosotros, Luciano. El ingeniero Luciano Guerrero es nuestro presidente de Processix, socio fundador. Él es ingeniero electrónico de la Universidad Técnica Federico Santa María de Chile y tiene un grado del Management of Information Systems de la McGill University de Canadá. Él se ha desempeñado por muchísimos años con una extensa, vasta experiencia en roles de ingeniería, calidad, procesos y gestión en las empresas de Unisys, Spar Aerospace de Canadá, Aecon Technologies, Cream ASEC y ESAR Telecom. Como les comenté, pues es socio fundador hace ya más de 20 años de nuestra empresa Processix y él se desempeña como consultor senior, lead appraiser e instructor de los modelos CMMI de desarrollo de servicios, y de adquisiciones y tiene múltiples certificaciones, entre ellas de COVID, de Scrum y de ITIL. Muchísimas gracias, Luciano, por estar acá con nosotros hoy. Quiero presentarles también a nuestro invitado, el señor Pablo Enríquez. Él es el vicepresidente de Processix, también socio fundador. Él ha sido precursor y pionero en la transferencia de conocimiento en 14 países, adoptando las mejores prácticas desde que se llamaba Software CMM en ese entonces, ahora llamado CMMI, en varios modelos, también de TSP, de arquitectura de negocios, de DevOps. Es autor de 5 programas para fortalecimiento de la industria de países en Latinoamérica. En varios de esos países el gobierno ha implementado estos proyectos y ha contribuido con fondos para que las empresas puedan mejorar la calidad de sus procesos y poder ser fortalecidos tanto en los interiores nacionales de sus países como internacionales. También, además de ser vicepresidente y Corporate Business Director de Processix, él es gerente general de Software Professional Services. Dentro de su formación es ingeniero civil en informática de la Universidad Técnica Federico Santa María de Chile, licenciado en ciencias también de la misma universidad y es Lead Appraiser certificado desde el 2005 por el Software Engineering Institute, luego CMMI, ahora ISACA. Como Lead Appraiser, él ha liderado más de 115 evaluaciones en 16 países de Asia y Latinoamérica. También ha sido instructor oficial y pues ambos hablan varios idiomas. En el caso de Pablo, él habla español, inglés, alemán y portugués. Y debido a la oportunidad que estamos teniendo con China, con una cantidad de trabajos y proyectos allá, está aprendiendo chino, mandarín simplificado. Ahorita nos puede saludar en mandarín. Bienvenido, Pablo, y muchas gracias por estar también con nosotros. Y dentro de estos webinars nos ha acompañado moderando los webinars nuestro compañero consultor senior y además socio de Personal Data, el ingeniero Joaquín Yepes. Joaquín es ingeniero electrónico de la UPB.
tiene un MBA en la Purdue University en Estados Unidos y un programa de alta gerencia en la Universidad de los Andes. Él se ha desempeñado como gerente de tecnología de multienlace, como director de seguridad y cumplimiento de Bancolombia, como gerente de TI en Exem y actualmente es consultor senior en transformación digital, gestión estratégica de TI, seguridad de la información y gestión cultural, de cultura organizacional dentro de Processix como consultor senior. Así que, señores, muchas gracias por estar acá hoy para este conversatorio. A nuestros invitados, que disfruten muchísimo, que aprendan muchísimo, y los dejo entonces con nuestros invitados de hoy. Gracias, Clarita. Bienvenidos Luciano y Pablo, y un saludo especial pues a toda la audiencia. Vamos a arrancar este conversatorio, este final de conversatorio después de estos 3 webinars con una puesta en común de lo que para Processix es como el framework o la propuesta de nueva normalidad, de las características de la nueva normalidad. Al lado izquierdo vemos los temas pues como exógenos de una organización, el entorno, que en la nueva normalidad lo declaramos donde la incertidumbre es mayor, donde van a haber cambios mucho más rápidos y permanentes. En los temas sociales vemos que en los países el tema social está un poquito turbulento, países yendo de gobiernos de izquierda a gobiernos de derecha, múltiples manifestaciones por todos los elementos. Entonces va a seguir habiendo una polarización en los entornos sociales en todos los países del mundo. El segundo, el tema de salud mundial, que va a seguir siendo permanente. Esta mañana oía en las noticias a algún científico diciendo es que la pandemia no va a acabar, la va a controlar, la vamos a controlar, pero aparecerán muchos más elementos que nos permitirán seguir evolucionando, pero acostumbrándonos a un tema de salud mundial importante. El clima, sequías, incendios, temperaturas bajas, huracanes, y todos esos 3 elementos anteriores van a tocar el tema económico. Entonces vamos a tener un modelo de entorno basado en una incertidumbre muy grande con esos 4 elementos. ¿Qué va a pasar en los clientes? Los clientes van a querer cada vez más experiencias alineadas a sus necesidades y preferencias. ¿Qué significa eso? Basado en esa incertidumbre, voy a querer contactar a mis proveedores, a los prestadores de mis servicios de una manera mucho más ágil a través de la omnicanal, o sea, que el cliente va a tomar la decisión de por dónde quiero llegar a mi proveedor de servicios, a mi proveedor de productos, en qué momento, y tener la misma atención o una atención homogénea independiente del canal que yo quiera o pueda o necesite usar para ese tema. Y del lado de la organización, cuando contacten al cliente, tiene que ser de una manera óptima en términos de la identificación de cuál es el canal adecuado para la interacción que necesito establecer con mi cliente a la hora adecuada, en el momento adecuado del día o de la semana exacta, etcétera, con una oferta adecuada que identifique esas necesidades y preferencias, que conozca muy bien al cliente para poderle llegar con la oferta adecuada, no ofrecerle, por ejemplo, compra de cartera a alguien que no tiene créditos, por ejemplo, o la oferta de un producto financiero a alguien que no tiene capacidad de pago. Entonces, entender muy bien esa realidad y de la manera adecuada, con el tono, con el contenido, con la información adecuada. Se ven entonces esos 2 elementos, el tema de omnicanal como oferta para que el cliente contacte la marca, contacte la organización, y opticanalidad en el sentido de aprovechar de manera óptima esos momentos de contacto o de interacción con el cliente. Basado en ese entorno y basado en ese tipo de clientes que tenemos ahora, cómo debe estar organizada cómo debe estar preparada la empresa o la organización. El primer elemento que hemos aprendido es debe tener unos valores y principios claros. Cuando la incertidumbre es muy alta y hay cambios o cosas que se tienen que hacer muy rápido,
lo que prevalece es esa cultura organizacional basada en esos principios y pilares establecidos, socializados e inmersos dentro del ADN de todos los empleados de la organización. Objetivos claros y específicos. ¿Qué es lo que busco en mis clientes? ¿Qué busco en la organización? ¿Qué busco impactar con todas las partes interesadas con mi oferta de valor? Definitivamente estamos en un modelo de organización ágil, nos tenemos que quedar ahí, tenemos que fortalecer eso. ¿Y qué significa agilismo? Sin hablar de tendencias, sin hablar de frameworks específicos, velocidad para cambiar, para adaptarnos a esos entornos basados en la incertidumbre y a esas necesidades y experiencias del cliente, velocidad en las tomas de decisiones, no nos podemos demorar mucho en tomar decisiones, el empoderamiento en los equipos y por eso tan importante el tema de valores y objetivos claros, específicos, declarados y compartidos y socializados con toda la organización y el trabajo interdisciplinario. Ya no se puede el trabajo secuencial de yo diseño una cosa y le paso a la otra área para que construya, y le paso a otra área para que implemente y le paso a otra área para que revise, sino que entre todos tenemos que trabajar de manera sincrónica e integrada para aumentar la velocidad pues, de los elementos que estamos prestando a esa organización. Un enfoque claro hacia el cliente y no solamente hacia el cliente, sino a aquellos clientes que utilizan nuestros servicios o nuestros productos para transformar o generar valor al consumidor final, debemos tenerlos en cuenta. Entonces, nuestra visión debe ser enfocada hacia nuestro cliente como organización y hacia el cliente de su cliente o hacia el consumidor final, que en muchos casos es realmente quien usa el producto o servicio que nosotros producimos. El caso claro son los cajeros electrónicos. El cliente de los fabricantes de cajero electrónico es la banca, son los bancos, pero finalmente el consumidor final es el cliente del banco que va al cajero electrónico a ser atendido. Enfoque a lo digital. Nos tenemos que convertir en empresas digitales. Y el entorno físico, las oficinas, las instalaciones físicas van a cambiar de foco, están cambiando de foco o ya cambiaron de foco. El foco de las instalaciones físicas donde van los empleados a trabajar está en estos tres elementos. El primero, co-creación. Los ambientes físicos van a estar diseñados y están orientados a juntar mentes para co-crear en equipo. Porque si bien uno lo puede hacer de manera virtual, definitivamente la co-creación en ambientes presenciales tiene un valor y una importancia muy grande. El segundo elemento, vamos a tener que disponer de atención presencial a clientes. Entonces, los momentos físicos de atención a los clientes se tienen que mantener. Y el tercero, si yo produzco un bien o servicio material y tengo una línea de producción, tengo que tener una planta de producción. Para todo lo demás, el modelo virtual impera y se va a imponer y se va a sofisticar mucho más. Con base en estos tres elementos, es que voy a abrir la conversación con nuestros invitados, con Luciano y Pablo. Entonces, los invito a que empecemos pues, a discutir. Bajo este marco, tengo tres inquietudes para discutir pues, con ustedes, o tres preguntas base. La primera, ¿qué pasa con el gobierno en estas organizaciones que están orientadas a gestionar el entorno con alta incertidumbre y un cliente cada vez una atención cada vez más personalizada, más enfocada en sus necesidades y preferencias? No sé, Luciano, si quieres arrancar con este tema. ¿Qué pasa con el gobierno y las organizaciones? ¿Qué se debe transformar y qué se debe mantener? Sí, hola Joaquín. Muy buena pregunta. Justamente el tema del gobierno se hace vital en este nuevo entorno, ¿verdad? Porque siempre lo hemos tenido en la industria, incluso desde muchísimo antes que existiera la industria. Oportunidades siempre han existido en el entorno, desafíos. Los desafíos varían. Ahora tenemos un desafío nuevo, pero también tenemos riesgos nuevos que están ocurriendo. Y las oportunidades ya venían y siguen, se han potenciado gracias a esta, o no sé si la palabra es adecuada decir gracias, pero como efecto de esta pandemia.
la tecnología, por ejemplo, ha dado unos saltos enormes. Estamos frente a un universo tecnológico que va a llegar, yo siempre digo, en los próximos 3 años, en los próximos 5 años, 10 años, nuevamente vamos a pegar un salto. Yo me acuerdo ese salto que pegamos en la Internet hace años atrás, cuando llegó una tecnología mágica que nadie sabía para qué servía, y mira cómo dependemos hoy día de la Internet, de lo que ha resultado. La Internet de las cosas, los coches, los carros sin conductor, automáticos, por ejemplo, el reemplazo de roles y tareas automatizadas, donde personas que van a ser reemplazadas, no significa que no vaya a haber más trabajo, por el contrario, la cantidad de trabajo es enorme. Tuvimos una gran sorpresa con la pandemia. Justamente estaba viendo una encuesta que realiza la empresa KPMG, que se llama el informe Harvey-Nash. Y bueno, según esa encuesta, se invierten aproximadamente 15.000 millones de dólares por semana en TI. Eso corrobora lo que tú estabas mencionando en tu presentación hace un momento atrás. Pues muy bien, habiendo dicho eso, ¿qué es lo que hacemos en la empresa? En la empresa, a través de la visión, a través del talento que tenemos disponible, eso se transforma en una estrategia de negocios. Y esa estrategia de negocios, ¿por qué se hace? Se hace para dar resultados, ¿verdad? Para hacer actividades que redunden finalmente en beneficios. Para eso no significa utilidades solamente para los socios. Estamos hablando de todo el entorno. El negocio significa un conjunto de participantes que son los clientes, que son los empleados, que es la comunidad, ciertamente los inversionistas, ¿verdad? Los gestores dentro de la empresa. Todos ellos tienen que tener algún tipo de rendimiento. ¿Qué es lo que es governance? Si ustedes me permiten una definición un poco ad hoc, una definición no muy frecuente, es la capacidad no solamente de controlar, sino que es la capacidad de dirigir al negocio para que redunde finalmente en estos resultados. Eso sería gobernabilidad. Sigue siendo importante, más vital que nunca, en un ambiente nuevo, en un ambiente donde tenemos ahora la oportunidad de tener un pool de trabajadores, de staff virtual. Ya no están restringidos a que viven en la misma ciudad o que se demoran 2 horas en llegar a la oficina cada día, sino que ahora son gente que están en múltiples partes. Es más, vamos a tener sentado, por así decirlo, de aquí a unos poquitos años, no quiero decir 3 años, 5 años, a otro tipo de trabajador. Vamos a tener probablemente un avatar en la pantalla y quizás no va a ser humano, va a ser probablemente inteligencia artificial que va a estar trabajando. Porque ese es el grado de automatización que se nos viene en la industria. Y el talento humano al día de hoy es terriblemente escaso. La pandemia no dejó mucho talento humano en TI, al menos en la industria de la tecnología, fuera de trabajo. Por el contrario, una reconversión, la gente se fue a trabajar a la casa, en muchas partes ya no quiere volver, también según esta encuesta que mencionaba de KPMG, se dice que según la encuesta, como el 43% de las empresas que contestaron la encuesta dicen por lo menos la mitad de nuestros trabajadores no van a volver a trabajar físicamente en la oficina, no quieren, se van a quedar trabajando en su casa, en el café de la esquina, aquellos que pueden ir, no sé, a una piscina por ahí, van a estar sentados en una piscina, en una playa, si tienen viven en ese lugar, o van a estar en otro lugar del mundo. Es importante la gobernabilidad, es un factor clave ahora para toda esta inversión que se está realizando para asegurarnos que redunda en beneficios y es capaz de enfrentar todos estos riesgos, desafíos que ocurren. Excelente, Luciano. Entonces, un gobierno basado en pilares y en objetivos claros, con un uso intensivo de tecnología, porque tiene que estar distribuido y con una constante revisión de las estrategias y de sus objetivos organizacionales, pudiese ser como el parafraseo de los elementos claves de eso. Excelente, gracias. Bueno, ¿qué pasa con lo que llamamos... Adelante, Pablo, querías decir algo. Sí, adelante. No sé si me escuchan bien. Sí, señor, te escuchamos. Bueno. Quisiera agregar un par de cosas adhiriendo completamente a lo que dice Luciano, que el gobierno corporativo, como decía un amigo de República Dominicana, hay una nueva forma de decir AC y DC, antes del COVID y después del COVID. Y estamos en esa transición de antes de al después de, ¿cierto?
Entonces estamos en la transición de C, y que no es un tema que vaya a acabar, sino que estamos comenzando a vivir ese desafío. Entonces, en ese desafío donde han habido cambios muy importantes en la forma de cómo relacionarse, lo que decían ustedes anteriormente, las personas que trabajan desde la casa, ya no es eventual, sino que lo más habitual es que alguien esté en su casa y que a lo mejor una vez a la semana vaya a alguna reunión o algún comité, alguna cosa. Nosotros en Processix llevamos prácticamente 20 años trabajando en forma remota y de vez en cuando hacemos reuniones. Eso no es nuevo para nosotros, por eso pudimos ayudar a muchas organizaciones. Pero en el contexto actual, en el contexto DC, después del COVID, o en la transición, el desafío de la gobernabilidad está en eso, en la distribución, en que cada uno de los componentes de una organización están distribuidos en distintos países, lugares, montaña, en un subterráneo, donde sea, donde la persona quiera. Habrán algunos que son más gamers y que estarán metidos en un subterráneo con todos sus juguetes, no saldrán de ahí hasta cuando, lo que sea, y lo hemos visto, lo hemos visto. U otros que son más de turismo aventura y están en la montaña con una antena propia para poder captar y conectarse y hacer lo que tienen que hacer. O sea, hay un amplio rango de cosas. Entonces, el desafío que nos presenta la gobernabilidad en este punto que yo quiero hacer es dos temas puntuales. Uno es la esencia del ser humano y la excelencia profesional. Para poder enrolar voluntades y poder hacer que las personas estén gobernadas, estén alineadas, estén hacia un mismo objetivo, hay que apelar a la esencia del ser. Nosotros hemos tenido la oportunidad de trabajar en 28 países, de África, Asia, Europa del Este, Europa del Oeste, en todas las Américas, en angloparlantes, hispanoparlantes y otros idiomas, y como digamos ahí en China, en Brasil, en fin, en distintos lugares. Y las culturas son bastante distintas unas con otras, incluso dentro de la misma Latinoamérica, pero la esencia del ser es la misma. Nosotros podemos decir, yo particularmente puedo decir que tengo un par de amigos chinos. Yo nunca en mi vida hubiese pensado tener amigos de la China, viviendo en China. Tal vez si viviera en Argentina o en Chile, lo encontraría en los supermercados o en las tiendas más fácil, pero tener amigos chinos es muy complejo. O tener, no sé, gente que uno conoce de distintos países, de España. Lo que digo es que esa esencia del ser humano es la que tenemos que apelar para la gobernabilidad. ¿Qué es lo que hace más adecuado el trabajo para la persona A, B o C? Aquí no hay un estándar único, no es el cubículo único donde se va a sentar, o la oficina con silla, o la oficina que tiene ventana, o el que tenía más ventana. Acuérdense de eso, el que tenía más ventana era el que tenía más poder en alguna organización, o el que está en el más alto. Eso se acabó. Entonces, ¿cómo compensamos a ese ser humano? ¿Cómo apelamos a la esencia del ser para que se enrole, se alinee y podamos gobernar una organización con personas distribuidas? Entonces, tenemos que apelar a esa diversidad, a mirar la esencia del ser de cada uno y ver cómo hacemos para trabajar en ese aspecto. Y eso es un punto que no podemos obviar, porque es fundamental para que estos profesionales distribuidos con sus esencias esencialmente iguales, pero con una serie de intereses distintos y formas de enrolar sus voluntades distintos a lo anterior que vivimos. Entonces, ese es el número uno. Y segundo, la excelencia profesional, donde tenemos que buscar a los mejores, donde hay un escaso talento, como decía Luciano, y cómo hacer que esas dos cosas,
la excelencia profesional, que la podemos hacer a través de formaciones, validaciones con certificaciones o todo lo que queramos. Pero también el primer punto que yo decía, de apelar a la esencia del ser y ver cómo podemos enrolar y alinear a esas personas es realmente fundamental, y si lo tenemos en cuenta, vamos a ser exitosos. Si no lo tenemos en cuenta, es un fracaso sonado, ¿no? Independiente de la legislación o lo que sea. Entonces, nosotros tenemos la experiencia de haber trabajado 20 años, de tener personal en varios países y tener un equipo cohesionado, independiente que, por ejemplo, incluso aquí en Antioquia estamos en distintos lugares. En el caso de Joaquín, que está en Guarne, y hay otros que están en Envigado, otros que están en La Estrella, en fin. Entonces, nos va súper bien, pero cuando enrolamos esa esencia del ser, alineamos a las personas y buscamos los mejores. Eso quería agregar para complementar lo que Excelente. decía Luciano. Excelente, Pablo, y abriste una puerta para la segunda pregunta. Pero primero quería decir, entonces ese concepto que yo hablaba de omnicanalidad y opticanalidad aplica también para la fuerza laboral, aplica perfectamente para el empleado. Por lo que dijiste, son seres humanos distribuidos en condiciones, en entornos distintos, con características distintas, con mentes distintas, actitudes distintas, y aprovechar su máximo potencial significa entenderlo y actuar y ofrecerle interacciones donde sus fortalezas, su modo de actuar se maximice. Entonces yo creo que también aplicaría ese tema. Y lo otro que dijiste me abre la puerta al siguiente punto, y es, ¿qué pasa con ese desempeño profesional? En muchas organizaciones lo basamos en las mejores prácticas, en las certificaciones, en los modelos de gestión, en esos frameworks. Dentro de esta nueva normalidad, ¿qué está pasando y qué va a seguir pasando con estos frameworks, estas validaciones, estas certificaciones, esto que llamamos nosotros mejores prácticas, que vienen pasando desde hace bastante tiempo? Pablo, si quieres iniciar tú comentando el tema. Sí, yo quisiera agregar un par de cosas que cambiaron absolutamente, y ya tomo tu pregunta. Es que, por ejemplo, la vueltica del café o el cigarrillo, que pasaba mucho en muchos lugares, eso ya no existe. Incluso es más, hay personas que piensan que la persona va a estar conectada 24 horas. Bueno, a nosotros nos pasa, con Luciano nos pasó esta semana que hemos estado conectados 24 horas porque tenemos que trabajar con China. Entonces en China hay que trabajar desde las 8 o las 9, dependiendo del lugar donde estemos, hasta las 12 o la 1 de la mañana, como el caso de Luciano. Pero eso es por un tema de uso horario, pero hay otros que por horario de trabajo piensan, ya a las 7 lo voy a llamar y hacemos una reunión a las 8 y como 8 de la noche, ¿no? Y eso es como normal en algunas corporaciones, o se extendió como algo normal de la presencialidad casi 24/7, que es un error grave, ¿no? Entonces, una nueva forma de lo que en algunos lugares decían, lo vamos a enviar a las mazmorras. Entonces pasaba el jefe por el medio del pasillo gritando, ¿y usted qué está haciendo? Y me acuerdo cuando era estudiante en práctica, entonces se cortaba la luz porque era un tiempo muy particular en mi país. Se cortaba la luz y pasaba el jefe diciendo, ya, listo, todos a documentar. O sea, había que tener a la gente trabajando en algo, porque si no, aunque la documentación no interesaba un pepino, uno sacaba una regla esas de IBM antigua y empezaba a hacer unos muñequitos que no servían para nada. Pero era como, tiene que estar trabajando durante el periodo. Entonces, aquí hay un tema de lo que decíamos, la excelencia profesional. ¿Cómo hago que esa persona se alinee, se conecte y sea lo más productivo, pero en un entorno en que esté incentivado a hacerlo, por dos razones? Una, por una motivación profesional, porque tiene un ambiente adecuado y tiene las capacidades también para ser responsable en lo que tiene que hacer.
Porque ahora la vueltica del cigarrillo, del café, la puede hacer todo el día. Puede estar durmiendo en la cama y conectado haciendo como que está en una reunión, pero no aparece y no pone la cámara. Entonces son temas de valores, temas de responsabilidad que hay que buscar cómo hacerlo. Y una de las formas, en términos de la excelencia profesional, obviamente es buscar procesos, formas de trabajo que sean competitivas y eficientes para la organización. Y ahí, bueno, algunos estándares, métodos, procesos que ayudamos, agregándole una componente de los nuevos tiempos. Es la excelencia de cada uno de los seres humanos de su pero de todas maneras hay un tema que no está 100% resuelto y que tiene que ver con la gestión del cambio, cosa que también nosotros ayudamos mucho en muchas organizaciones. Joaquín, uno de los principales que nos ayuda en eso, nosotros también, Clarita, en fin, donde podemos ayudar a estas organizaciones a que se alineen y busquen en los profesionales. Además, en la otra empresa que también se mencionó por ahí, Software Professional Services, también estamos trabajando con algunas organizaciones en los temas de compensación, en un proceso que se llama compensation, ha cambiado absolutamente de lo que era antes a lo que es ahora. Antes era haciéndolo un cubículo un poquito más ancho o regálele un cuadrito que está hecho en plástico donde diga que usted el empleado del mes o cualquier cosa, pero eso ya no sirve. Entonces hay que buscar otras formas y uno de los servicios que estamos haciendo con Lina, que creo que está conectada por ahí, entonces es bien importante porque todo ese tema es una transformación organizacional nunca antes vista, algunos lugares tratada, pero no en las condiciones que hoy tenemos. Entonces es un tema muy importante de poder tratarlo y utilizarlo. No sé si respondí la pregunta, pero que quise agregar, quise agregar algo. Sí, digamos en parte, pero quisiera profundizar en la evolución de esos estándares. Hemos hablado que nuestro portafolio está muy basado en evaluaciones MMI, en normas internacionales. La pregunta, quisiera profundizar un poquito en qué va a pasar con esas normas. ¿Se van a modificar? ¿Van a seguir siendo vigentes? ¿Qué está pasando en ese mundo? Ahí le En paso ese mundo? ahí le paso la palabra a Luciano. Perfecto, listo. Simplemente hago la entradita en la bandeja, es decir que, por ejemplo, en CMMI se agregó una área de práctica de todo lo que es la entrega remota de servicios. Entonces, Correcto. Bueno, muy buena pregunta la tuya, Joaquín. Gracias, Pablo, por la introducción. Las buenas prácticas son estándares, son normas de la industria, son modelos de la industria. ¿Qué es lo que significa buenas prácticas? Significa que por muchos años se ha reunido gente como nosotros, ¿verdad? En distintos roles dentro del mundo de TI, también de otras industrias, indudablemente. ¿Y qué es lo que han hecho? Han vaciado su experiencia profesional. Por eso se llaman buenas prácticas. Ahora, ¿cómo se codifican? ¿Cómo se presentan? ¿A qué partes del negocio se enfocan? Por supuesto, eso va a variar. O sea, de una parte, la gobernabilidad, sí, hay estándares como el COVID-2019, por ejemplo, de ISACA, sí, es muy popular, tremendamente extendido. Desde el punto de vista ya del alto negocio, están toda la compliance que tiene que haber a Sarbanes-Oxley, por ejemplo. En el mundo del desarrollo hemos tenido el CMMI por más de 20 y tantos años, ya como 25 años, desde que fue liberada la primera versión hasta ahora y con un éxito cada vez creciente, tal como mencionaba Pablo hace un momento atrás, creciente, ¿verdad? ¿Y quiénes lo están utilizando cada vez más? Sí, Estados Unidos sigue utilizándolo, China, wow, la India. La India es una tremenda potencia exportadora de software que se perfila. Se dice que de aquí al 2030 el negocio de TI va a ser probablemente, a lo mejor la India va a estar en el número 2, sino en el número 1 de los proveedores a nivel global de software. En China tienen un mercado pero enormísimo de 1,5
billones de habitantes y probablemente tienen todo un mercado, pero ellos lo ven más a la externa. Yo siempre he dicho, nosotros en Latinoamérica, si estamos más o menos dentro de un 5% para abajo, que corresponde a nuestra proporción dentro del producto global, ¿verdad? O sea, estamos en proporción. Ahora, ¿qué se esperaba con la pandemia? Decimos, mira, la gente va a abandonar todos estos proyectos relacionados con normas, con estándares, y la verdad es que algunos por ahí, alguien la pospuso por ahí, pero otros, después de una pequeña duda que tuvieron por algunos meses, los han retomado. Y en este momento yo diría que es importantísimo el tema de las buenas prácticas. ¿Por qué? Porque primero que todo nos trae un marco de trabajo común. Estamos en un mundo ahora donde se habla que los roles van a tender a desaparecer dentro de la industria del TI, pero se van a atomizar en tareas. ¿Qué va a ayudar eso? Bueno, a minimizar el impacto, por ejemplo, cuando alguna persona renuncia, el individuo renuncia, se va a la compañía porque tiene todas oportunidades en otra parte, pues muy bien, las tareas se pueden redistribuir, se pueden colgar, no hay necesidad de poner un aviso, oiga, se me fue alguien en este rol y necesito reemplazarlo, porque tal vez no, tal vez se puede redistribuir tareas. La automatización, vuelvo a hablar de la automatización, es creciente cada vez más. A todos nos ha pasado, las conferencias anteriores lo veíamos, ¿verdad? Cuando hablamos de los RPAs, cuando tenemos esa persona que está tan simpática, esa chica tan buena moza, ese joven tan amable al otro lado que nos contesta y se mueve los labios y todo eso. Oye, ¿es una persona? ¿O estamos hablando ahí, digamos, con una automatización? Eso se va a hacer cada vez más frecuente. Ahora, ¿qué nos permiten las normas? Las normas no son burocracia. Bien, una cosa que siempre me ha irritado mucho, escuchar muchas personas poco informadas que me decían, oye, es que nosotros no lo vamos a hacer CMMI, lo vamos a hacer ágil. ¿Aquí? ¿Qué me estás hablando? No estamos hablando de cosas distintas. Es que no lo vamos a hacer con tanto papeleo, con tanta documentación. Es que primero que todo, el CMMI jamás ha sido documentación ni papeleo. Segundo, que el agilismo no es no documentar absolutamente nada. Entonces, la persona que menciona eso es alguien que no entiende muy bien el negocio de TI, simplemente. O sea, se complementan. Los estándares no es papeleo. Los estándares es una forma de estandarizar la forma en que trabajamos. Entonces, podemos incorporar personas temporales en nuestro trabajo, trabajadores nuevos, ponernos de acuerdo, reutilizar capacidad que tenemos, ya sea como componentes, ya sea como TI ociosa o capacidad ociosa que tenemos en otro servidor o en la nube, por ejemplo, ahí entran las normas. Las normas tienen una virtud, que la empresa que las implementa y que tiene la capacidad de presentarse a auditorías, y aquí no estoy hablando que el auditor llega como, digamos, alguien caído del cielo, ni mucho menos, sino que simplemente es un proceso mediante la cual la empresa dice, mire, yo tengo aquí una serie de procesos, de actividades, de roles implementados, y quiero simplemente constatarlos contra estas normas, estos estándares internacionales. Entonces, eso es la auditoría, eso es la certificación que se llama en muchas normas, eso es la valoración que llamamos en el mundo del CMMI, por ejemplo. ¿Para qué me sirve eso? Pues muy bien, una de las cosas que es importante es el trust, la confiabilidad, la confianza de nuestro negocio. Se dice también de que la confianza en este momento es la nueva moneda dentro del mundo de TI. O sea, cuando tú pones todos los datos de tu empresa en la nube, ¿verdad? Y empiezas a trabajar con tus datos en la nube, dependes primero de la confiabilidad del sitio, que no se te vaya a caer, de que los hackers no vayan a hacer un asalto, te roban toda tu información privada, que esté disponible la información a la velocidad de acceso que tú necesitas en este momento, etcétera, etcétera. Confianza en el mundo del TI. Cuando compramos una aplicación desarrollada por alguna empresa de TI, ciertamente no queremos que venga con virus, que sea una puerta trasera para que después se nos meta un bandido cibernético y ataque nuestro mundo. Es muy importante en este momento tener esta certificación. Ahora, siempre hay un tema, dicen, ¿y para qué me sirve? Pues ya no son muchos los gobiernos que me lo están pidiendo, muchas las empresas que me lo piden como condición para actuar. Sí, pero tienes un mercado. Y este es un mercado que ya está abierto, ya es muy difícil cerrar el mercado en la informática, es decir, es que solamente tiene que ser un proveedor nacional. Algunos países todavía lo hacen, Estados Unidos, por ejemplo, por temas de seguridad, otros temas por el volumen de ellos, lo hace China también, porque claro, tienen el volumen, tienen la autarquía propia de ellos, ¿verdad? De ese mercado tan inmenso que tienen. Pero ¿y qué pasa con el resto del mundo? En el mundo es abierto, ya no hay fronteras
en este mundo globalizado, la cerraremos tal vez en otros aspectos, los gobiernos tratarán de cerrarlo, no por mucho tiempo, ya lo están abriendo, aquellos gobiernos que no querían trabajadores extranjeros por la pandemia, ahora se están dando cuenta que les falta mano de obra urgentemente. Por ejemplo, en países como Canadá, que dependía de trabajadores temporales para las cosechas. Lo estamos viendo en Chile también, que en este momento la industria agrícola necesita mano de obra temporal, no permanente, sino que temporal, y no la encuentra. Y se está dando esa circunstancia en muchas partes. Creo que buenas prácticas a través de estándares, industrias, es y sigue siendo vital para una empresa, al menos para mostrar su credibilidad. La pregunta que yo haría es, ¿irían ustedes a atenderse con un médico que no se ha titulado en una universidad? ¿Verdad que no? ¿Cierto? ¿Irían ustedes donde un abogado o de un contador que no tiene una credencial detrás que diga esta persona se acreditó, pasó, estudió, ¿verdad? Pasó exámenes y tiene la confianza que hay un organismo detrás que le dice, sí, mire, nosotros hemos verificado a esta persona y tiene la capacidad para hacerlo? La misma pregunta viene en nuestro negocio TEC. Estás en mudo, Joaquín. ¿Estás en mudo? Muchas gracias. Gracias, Luciano. Pablo, ¿quisieras adicionar algo? Sí, solo dar un par de ejemplos de algunas empresas multinacionales que son clientes nuestros, multinacionales de TI, multinacionales de distintos servicios de financiero, energético y otros, donde quisiera dar esos ejemplos porque justamente muchos de los gerentes nos hemos conversado, nos dicen el gran desafío para poder trabajar con esta nueva realidad de la distribución del personal y que no están en un lugar físico y todo lo demás, es tener una columna vertebral de conceptos, y ese concepto es cómo hacemos las cosas, la forma en que hacemos las cosas, y la forma en que hacemos las cosas son los procesos. ¿Sí? Hay una visión peyorativa y equivocada de que es un proceso y se piensa inmediatamente en una carpeta llena de polvo y con un montón de formularios que no sirven para nada, salvo para emergencias, que no voy a decir cuáles. Entonces, básicamente el tema es las formas de trabajo. Las formas de trabajo son los procesos. Y ellos dicen, si tenemos procesos claramente establecidos, cada uno sabe cuál es su rol, qué es lo que tiene que hacer y qué se espera de que tenga que hacer, y en qué instancia nos coordinamos, en qué instancias hacemos sinergia, cómo nos interactuamos en este mundo de personal distribuido. Y la única forma de poder hacerlo de la mejor manera es que acordemos, co-creemos, mejoremos, optimicemos unas formas de trabajo. Nosotros hemos trabajado con un modelo que desarrollamos que se llama la transformación organizacional con base en un modelo iterativo, incremental y evolutivo que tiene sus bases ágiles, pero no ágil talibán, sino que ágil adaptado a los resultados del negocio, porque los procesos, todos tienen procesos, algunos son más eficientes, otros más ineficientes, pero la forma de hacer la mejor forma de trabajo, los mejores procesos son aquellos que son óptimos en torno a los objetivos de la organización y quiénes son los ejecutantes de ese proceso. Lo que hablábamos recién, el ser humano que está detrás de eso, el profesional con excelencia, calificado, sí, al menos con su cartón de cualquier universidad, me refiero que puede ser un desarrollador, puede ser un administrador, puede ser un gerente de algo, un líder de área, lo que sea, pero que esté alineado con eso. Y la forma de alinearlo tiene que ver con la forma de cómo lo manejamos como talento humano en términos de compensaciones y manejo de expectativas desde el punto de vista de su esencia. Y en la excelencia profesional es cómo nos alineamos a las formas de trabajo, a las expectativas de la organización, a las expectativas de su rol y las formas preestablecidas y acordadas para poder interactuar eficientemente y generar sinergia en una organización con personal distribuido. Y eso lo hemos visto en varias organizaciones, estamos trabajando con varias para ayudarnos en eso. Y nosotros mismos desde siempre hemos tenido esa forma y con nuestro
modelo que ya lo llevamos, creo que los últimos 7, 8 años, mejorando, que es el modelo de transformación organizacional con base en prácticas ágiles de negocios. ¿No? Ha sido bastante útil para enfrentar también esta nueva realidad donde la única forma de alinear todo este contexto y estas prácticas que nos decían los conferencistas, los webinars anteriores, es a través de, en mi concepto, dos cosas. De nuevo, la esencia del ser, que tiene que ver todo cómo manejamos el talento humano en esta nueva realidad, y la excelencia profesional, que tiene que ver desde el profesional validado, certificado, como decía Luciano, y los procesos, las formas de trabajo que están alineadas a los objetivos de la organización en forma efectiva y eficiente, y donde los profesionales tienen claramente establecidas cuáles son sus expectativas de su rol, dónde tienen que participar, qué es lo que se espera, lo que tienen que hacer y dónde interactuar. Excelente, excelente, Pablo. Muy buen resumen y consolidación pues, de los temas. Finalmente, para el cierre, quisiera que le contáramos a la audiencia cómo hemos venido desde la pandemia y posiblemente antes acompañando a nuestros clientes en el desarrollo y resolución de la crisis y en esos nuevos escenarios de operación. No sé si, Pablo, quieres compartirnos como en resumen qué hemos estado haciendo. Perdón, que está bien. Bueno, sigo con lo que estaba recién mencionando, es aplicando con mayor fuerza algo que habíamos hecho en algún momento y que se vio así como que, no, esto está loco, ¿de dónde sacaron esa cosa? Y no, eso no lo vamos a hacer nunca. Es lo que decía más de algunos de los conferencistas anteriores. Nadie fue más acelerador de la transformación digital que el COVID-19, de la pandemia. Entonces, nada es más acelerador de transformaciones organizacionales en entornos de procesos óptimos y donde tiene que estar muy claro cuáles son las expectativas de cada uno, y esos son los procesos, y que pueden estar automatizados, pueden estar acordados, pueden hacerse de mil formas, que es en este momento. Entonces, ahí donde hemos nosotros ayudado a muchas empresas que se dejan ayudar, otras insisten, sí, porque algunas insisten en decir, no, esto va a volver anterior, entonces yo quiero tener a mi profesional acá, y quiero tener a la gente aquí. Por ejemplo, en la otra empresa nuestra, que es Processix y Software Professional Services, nos hemos topado con todavía algunos dinosaurios de la era antes del COVID, en que dicen, no, es que yo quiero todos mis recursos aquí sentados, que yo los vea y que les puedo pegar el o mandarlo al tambor de las mazmorras para que le dé el ritmo de trabajo. Eso es absurdo, porque eso, tarde o temprano, si lo quiere, va a ser muchísimo más caro, pero muchísimo más caro que tenerlo en forma distribuida. Va a ser más caro tener, no sé, supongamos un caso, para poner el caso de nuestro país de origen, Chile, en un banco X. Entonces queremos tener a toda la gente aquí sentada, listo. Para ponerla a esa gente vale 100. Eso es muy caro, sí, pero eso es lo que vale hoy. Pero si yo tengo un desarrollador en Serbia o en Rumania o en Venezuela o no sé, en algún otro país donde nosotros podamos, en Ecuador o en mismo Colombia, dependiendo del país, va a haber mucho menos que 100, ¿sí? 80, 50, 40 en algunos casos. Entonces, solamente la realidad de esos hechos se va a tener que ir cambiando la realidad de ciertas concepciones de periodo de los dinosaurios y antes de la era del hielo. Entonces, así como pasó con la transformación digital, va a pasar también con el manejo de los recursos humanos. Si estamos preparados para eso,
tanto en Processix para hacer que los procesos sean más efectivos y eficientes y sean realmente una fuente de entendimiento, de expectativas claras organizacionales y personales, y por el lado Software Professional Services de poder manejar y trabajar sinérgicamente con edificación mutua con los profesionales que están distribuidos. Excelente, muchísimas gracias. Bueno, mira, como no palabras sé, un finales, comentario final, Luciano. sí, me gustaría agregar de que, bueno, nosotros entendemos de nuestros clientes durante este periodo y antes y lo que vemos hacia el futuro, básicamente son 4 grandes áreas de que nuestros clientes buscan desesperadamente para tener éxito. La productividad, por un lado, de todo lo que hemos dicho anteriormente, el rendimiento, porque uno puede ser muy productivo, pero el rendimiento, lo que queda al final del negocio puede ser muy poquito, ¿verdad? Es fundamental en este momento aumentar la rentabilidad. La satisfacción del entorno, clientes, empleados, accionistas dentro de la empresa. Y lo que mencionábamos antes, la confiabilidad, la confianza en el futuro, en la seguridad, en saber que tenemos un negocio que es sustentable hacia el futuro. Con todo eso, con esos 4 grandes necesidades de nuestros clientes, tal como mencionaba Pablo, hemos continuado nosotros dando los servicios. Somos una de las pocas empresas que podemos decir que para nosotros incluso hasta nos benefició, valga el vocabulario que estoy utilizando, la pandemia. ¿Por qué? Porque nuestros negocios fueron más eficientes. Lo que antes perdíamos una cantidad de tiempo enorme, recursos enormes en tener que ir físicamente al otro lado del mundo, por ejemplo, el caso de China, ahora lo podemos hacer desde nuestras oficinas locales, desde nuestras home offices, sin mayores inconvenientes. Entonces, todo el mundo se beneficia con eso, la tecnología lo permite actualmente. Hemos ayudado a nuestros clientes con nuestra expertise de nuestro equipo, del talento que tenemos en nuestro equipo de profesionales dentro de la compañía, a nuestros clientes, a ayudarlos a implementar procesos sólidos, procesos productivos, no burocráticos. Hemos aprendido las necesidades de nuestros clientes y hemos podido llevarles un servicio. Y eso lo estamos ampliando, que estamos permanentemente buscando nuevas necesidades de nuestros clientes, nuevas formas de satisfacerlo mediante metodologías de la industria, mediante buenas prácticas de la industria y mediante expertise de nuestro talento humano. Gracias, Joaquín, por darnos la oportunidad de comentarte de este coloquio. Excelente. Muchísimas gracias, Luciano y Pablo. Siempre, siempre es un placer compartir con ustedes y con el equipo de trabajo, pues estos insights que son de mucho valor. Le doy la palabra a Clarita para el cierre y agradecerles a ustedes por aceptar la invitación a este conversatorio y a toda la audiencia por su asistencia activa. Gracias. Adelante, Clarita. Muchísimas gracias. Qué conversatorio tan interesante, qué cantidad de cosas las que pudimos revisar y concluir después de esta serie de los 4 webinars. Muchísimas gracias a los 3. Luciano, por tu tiempo, tu presencia, tu conocimiento. Igualmente a ti, Pablo, por haber sacado este espacio y por guiarnos a ti, Joaquín. Estuvo muy interesante. Vamos a estarlo publicando, como les dije al principio, por si quieres repasar alguno de los temas que se hablaron o compartirlo con algún compañero o amigo que le parezca interesante los temas que trabajamos hoy. Recordarles en todo caso que estamos para apoyarlos con nuestra consultoría experta en muchos temas, incluyendo eficiencia operativa. Y aquí estos han sido los países en los que hemos estado y seguimos incursionando en los diferentes continentes, gracias a Dios, con muchísimo éxito en todo el trabajo que hemos venido haciendo. Así que a todos muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy y los esperamos en los futuros webinars que seguimos programando para ustedes. De nuevo, gracias a nuestros invitados el día de hoy y a todos y cada uno de ustedes que nos están viendo en vivo o si nos estás escuchando después la grabación. Perfecto. Muchas gracias. Un feliz día para todos. Gracias. Gracias. Bye. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.